Luego de haber llegado al estado Bolívar, de haberme reunido con mi familia, de ese abrazo que le di a mi mamá y a toda la familia en el aeropuerto de Puerto Ordaz, em, allí estaba más tranquilo, más relajado. Sin embargo, sentía esa, esa cuestión, estaba como abrumado, en primer lugar porque no sabía qué me iba a encontrar en la ciudad, por ejemplo, en Puerto Ordaz, porque siempre fui, pero no era algo como que yo lo tomara de costumbre en cuanto a diferenciar los cambios en esa ciudad. A diferencia en Ciudad Bolívar, de donde yo soy, en Venezuela, porque no sabía qué me iba a encontrar. Si le soy sincero, al principio, cuando iba en el carro con mi mamá, mi sobrino, mi tía y mis tíos, yo iba pensando tantas cosas por mi cabeza, a pesar de que iba un poco abrumado por todas las horas de viaje y al mismo tiempo porque no había descansado nada. En segundo lugar, las diferencias de horas que había desde acá de Bélgica con Venezuela, se suponía que a la hora que yo había llegado, que era a las 10 de la noche, aquí en Bélgica ya yo estaba durmiendo y tenía más de 24 horas que no descansaba, no dormía bien. Entonces, eso por un lado. Por el segundo, la segunda parte era qué era lo que me iba a encontrar en la ciudad. Es decir, entrar en la realidad como tal. Y wow, cuando llegué justamente a Ciudad Bolívar, que pasamos esos 30 minutos de carretera de Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar, una vez que entro, iba observando todo y, si les soy sincero, como muchas personas han compartido, los creadores de contenido y muchas personas que han viajado a Venezuela, que han tenido de 5 años en adelante, wow, es sorprendente porque impacta muchísimo. Uno piensa que se va a conseguir lo mismo, la misma estructura, que no va a haber cambio, y por supuesto que sí, van a haber cambios en cuanto a la infraestructura de las casas, de las empresas. Hay muchas empresas que no funcionan, por ejemplo, hay otras que están nuevas, son nuevas, que yo no conocía cuando salí de Venezuela. Eso por ese lado. Lo cierto del caso es que llegué a mi casa entre llanto, entre conmoción, viendo a mis hermanos, a mis sobrinos. Eh, pues bueno, entrar a la realidad en particular, entrar en la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela. Y son muchísimas cosas, muchas cosas. En primer lugar, de este cambio monetario en donde se maneja el bolívar y el dólar al mismo tiempo. En cuanto a cómo fluctúa el dólar y cómo impacta en el bolsillo de las personas, del venezolano, es abrumador. Ver los precios de todos los artículos, de los electrodomésticos, porque justamente esa noche yo llegué directamente a dormir. Al siguiente día me levanto y le digo a mi mamá, vamos a comenzar las actividades, a comprar cosas, a cambiar muchas cosas del hogar, por ejemplo, que lo hicimos. Fue gratificante para mí. Mi mamá estaba totalmente feliz por ese momento. Fuimos a comprar algunos artículos. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una nevera te cuesta 600, 700 dólares. Una cocina, 200, 300 dólares. Y el cambio de estos precios, que me impacta bastante también, es el hecho que en dólares está en un precio, en bolívares en efectivo está en otro precio, y en bolívares lo que ellos le llaman pago móvil o por bank contact o tarjeta de contacto es otro precio. Entonces ya eso por allí ya me volaba la cabeza. El cambio, que si el dólar cuando vas a cambiarlo en bolívares en efectivo tiene un precio, pero si lo cambias bajo transferencia es otro precio. Entonces todas estas cosas al principio, plus a esto, el tiempo que tenía sin descansar, estaba como desorientado, estaba como abrumado al mismo tiempo por todo esto, de estos cambios que han habido actualmente en el país. Además de eso, ver mucha parte de la ciudad, calles abandonadas, tristes, no asfaltadas, por ejemplo, y muchas cosas más
que en el corazón te pega. En primer lugar, sentí la ciudad muy pequeña, en primer lugar porque, pues bueno, ya tengo una mentalidad totalmente abierta con relación a que yo vivo acá en Bélgica. He tenido la oportunidad de viajar a muchos países de acá. Muchas personas me decían que tuviese mucho cuidado y sí, sí es cierto porque, a ver, cuando tú viajas en estos países de acá de Europa es totalmente distinto a cuando vas a un país de Hispanoamérica, en este caso a Venezuela. Algo importante que me gustaría resaltar también, que era lo que yo les comentaba a mi familia, y siento que es en Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, en donde está totalmente abandonada, y veo que eso no pasa en el resto del país, sobre todo en el centro, en este caso Valencia, Maracay, Caracas. En otras ciudades yo he visto creadores de contenido que han plasmado un poco de la realidad de lo que sucede en Venezuela y te das cuenta que es totalmente diferente, incluso en los precios. Hacer un mercado en Venezuela, específicamente en los pueblos, como en el caso de Ciudad Bolívar, porque lo considero como un pueblo, es abrumador, también es costoso. Un mercado, yo de las 3 semanas que estuve allá en Venezuela, con mamá y con la familia, dentro de los compartir, porque yo no comí, creo que una sola vez compartir con una amiga que comimos afuera. Del resto todo fue en casa de mamá y en casa de mi tía, que le agradezco muchísimo porque fue a donde yo me formé toda mi secundaria, y allí compartimos muchísimos, hicimos platos especiales de Venezuela, como por ejemplo cachapa, con mi empanada, con mi sopa, parrilla, arroz chino venezolano, como le llamamos nosotros. En fin, todo esto lo hice en Venezuela, pero siempre en casa. El costo, yo hice un mercado con mi mamá, gastamos $160. Luego hicimos un segundo mercado que fueron 130. Y el último, que compramos algunas cosas para compartir, en cada compartir fueron casi 40, 50, $60. Sumado todo eso, más o menos, para darles un redondeo, fueron como 700, $600. Entonces por allí eso me hizo pensar, yo le comentaba a la familia, a mis hermanos, a mamá, y también conversé bastante con mi tía, sobre cómo hace la gente para vivir teniendo un sueldo mínimo de 130 bolívares. Se sabe que cobran un bono, el famoso bono de guerra, que son $200 al mes, 150 15 o último y 50 el 15, algo así. Lo que sí es cierto que eso no alcanza para la realidad de un país. ¿Cómo hace la gente? Y eso sí lo observé muchísimo, porque yo me dediqué fue a observar. A ver, vi muchos colegas en la calle, por ejemplo, de enfermería. Tuve la oportunidad de compartir con algunas personas que veía en la calle cuando iba al mercado o cuando hacía un procedimiento. Como por ejemplo, tuve la oportunidad de actualizar mi cédula, pero buscando los requisitos, lo primero que tuve que hacer fue actualizar mi partida de nacimiento en el registro principal, lo que se le denomina por estos países como el ayuntamiento. También eso me conmovió mucho porque yo observaba bastante y decía, allá en Bélgica, por ejemplo, yo en 20 minutos hago un procedimiento. Creo que 20 minutos es máximo para un procedimiento que uno haga de sacar un documento. Allá en Venezuela tenía que hacer, 1, todo manual, 2, tienes que pasar un tiempo de espera en una fila, en una cola, luego te pasan, luego tienes que entregar el documento, tienes que dar una colaboración, no es mucho, pero se da una colaboración. Luego tienes que esperar una semana para que te entreguen el documento, como en el caso de la partida de nacimiento. Yo tuve que cambiar la cita de la cédula, por ejemplo, a la semana siguiente, el día lunes, tuve que ir al Alzheimer, a las oficinas del Alzheimer en Ciudad Bolívar, para hacer el proceso de la cedulación. Allí también tuve como 2 horas haciendo ese proceso. Lo bueno fue que me entregaron la cédula el mismo día. Tuve que esperar 1 hora para que me entregaran la cédula, pero al fin hice ese procedimiento. Ese proceso ya había actualizado mi cédula. Algo así como que yo le decía, vuelvo a ser 100% venezolano. También aproveché de actualizar el RIF. Pensé que se hacía en las oficinas del CENIA,
Pero no, yo lo hice vía online, rapidito. Recuerdo que cuando estaba en la fila para actualizar la partida de nacimiento, estaba una chica que conocí allí. Yo le di una recomendación con relación a una aplicación para escanear y no tener que ir a escanearlo en ninguna fotocopiadora, por ejemplo. Es más fácil, más factible. Y bueno, ella, justamente yo le pregunto sobre lo del CENIAC, cómo era el proceso, porque yo no lo conocía, y ella me dice que eran $5 para hacer ese proceso. Yo, wow, te estoy dando una recomendación gratis y tú me vienes y me dices a mí que haga ese proceso y que para hacerlo me vas a cobrar, para explicarme, me vas a cobrar $5. Y le dije, no, si eso es online, yo no tengo ningún problema, yo manejo todo. Allá en Bélgica se maneja todo online. Lo pensé, dije, ya imagínate que todo lo hacemos vía digital, vía online, computarizado, yo puedo rápidamente. Y así efectivamente lo hice. Cuando llegué a casa, que activo el internet, hice la actualización del RIF. De hecho lo envié a mi correo electrónico y luego lo imprimí para tenerlo cuando saliera de Venezuela, no tener ningún problema. Si me preguntaran si tenía mis documentos en regla en cuanto a la cédula o el RIF, ya yo lo tenía a la mano. Otro aspecto que me llamó mucho la atención, además de los precios de mercado, les voy a colocar algunos por acá de los precios. Yo diferenciaba eso con los precios de acá de Bélgica. Incluso, para darles un ejemplo, un jabón, el que yo utilizo, Dove, allá en Venezuela, uno solo te cuesta $3. Aquí en Bélgica, el paquetico de 2, se lo voy a colocar por acá, el de 2 cuesta 3 euros, 3,25 euros. Pero imagínense ustedes lo absurdo de los precios en Venezuela para la calidad de vida, para el costo de vida, para el sueldo. Desde el punto de vista económico, de verdad que no tiene puntos de comparación. Y fueron una de las cosas de las cuales dentro de mi mente, cuando salí de aquí de Bélgica, yo sabía que iba a enfrentar, sabía a lo que iba a vivir en quizás un 50%, porque uno ve tantas noticias en las redes sociales, los creadores de contenidos que hacen videos con relación a los precios de los electrodomésticos, de la comida. Pero algo que sí veo también, que justamente en Ciudad Bolívar los precios son súper elevados, como que no hay un control. Y lo digo porque tuve la oportunidad de ir con una tía cuando yo me quedé un día en Puerto Ordaz para regresarme. Me quedé en casa de una tía con mi mamá y fuimos a un supermercado. Y yo diferencié por ejemplo, una mayonesa de una marca. En Ciudad Bolívar está la misma mayonesa en $9 y en ese supermercado en Puerto Ordaz en 4. Entonces, por eso es que les digo que cuando hablo sobre las otras regiones, los otros estados de Venezuela, es totalmente diferente, incluso hasta en este punto. Incluso recuerdo que nosotros hicimos una sopa un día antes del Día de las Madres, el día sábado, con mis hermanos. Yo aproveché de ir al cementerio porque hace 2 años falleció un hermano. Y bueno, quería también conectar con eso, porque yo no pude asistir a todo el acto, a este acto que se hace cuando una persona fallece en Venezuela. Fue duro para mí ese momento y quería como soltar eso también, porque si les soy sincero, yo no pasé ese proceso de duelo como yo esperaba. Y bueno, era también uno de los planes que tenía al ir a Venezuela. Lo cierto es que cuando venimos de regreso, yo le digo a mi hermano, vamos a pararnos en cualquier lado para tomarnos algo, agua. Compramos un agua con gas, si no me equivoco, un agua saborizante, era la cuestión, de manzana. Y estamos planificando, bueno, vamos a hacer una sopa hoy, vamos a comprar los ingredientes. Y cuando vamos, un pollo recién matado tiene un valor de $13. Compramos 2 justamente, que fueron como $27. Y yo, wow, qué locura. Es una locura Venezuela con relación a eso, ¿no? Y cuando recorrí la ciudad, a medida que iba recorriendo, mi mente volaba en todos los sentidos. Yo decía, ¿cómo han abandonado la ciudad? ¿Cómo se ve mucha miseria, se ve mucha necesidad? Incluso
por el sector donde vive mi mamá, que es un buen sector, hay muchos animales, hay muchos mosquitos, por ejemplo, a eso me refiero. Muchos mosquitos, el puripuri y todos estos animalitos que de una u otra forma afecta. Y algo que yo pensaba con relación a ese tema, yo decía, wow, hasta eso se ha perdido desde el punto de vista de salud, en donde anteriormente, años atrás, por lo menos en esas épocas, en la época de mayo justamente, recuerdo de una doctora epidemióloga que ella me decía, a esta época le llaman mayito porque comienza la época de la lluvia. Y el primer paso, desde el punto de vista preventivo, lo que se hace es fumigar, y hasta eso se ha perdido. Y justamente le pregunté a varias colegas, amigas, y ellas me dicen, no, eso hace años que no se hace, e incluso ya primero que hace años no se hace, y aquí lo hacen con sustancias que ni siquiera hacen nada. Y con razón ese sector, que es uno de los buenos sectores de Ciudad Bolívar, hay una cantidad de mosquitos, de puripuri, estos mosquitos que pican y te dejan, bueno, en mi caso, quizás por los 9 años que tenía afuera, las piernas me las traje totalmente marcadas y picadas con estos mosquitos, con este puripuri. Hasta eso me afectó, además del calor, un calor tremendo, extremo. En momentos sentía que me mareaba, que se me iba el mundo, y así estaba. Y eso que yo caminaba, trataba de caminar, y pues que va, dije. Y de hecho el transporte público, que a pesar que funciona un poco, también es un poco abrumador. El calor es extremo. No hice tantas actividades como hacen otras personas, de ir a otro estado, de ir a la playa, de ir que si a Los Roques, a Chichirivichi, que si a la Gran Sabana. No hice nada de eso porque mi plan en ese momento era viajar y conectar con mis familias, como les he comentado en el primer video. Lo que sí es cierto es que existe mucha carencia en Ciudad Bolívar y muchos pueblos de Venezuela, en donde hay demasiadas necesidades, pero lamentablemente es lo que se está viviendo. Bueno, chicos, yo me despido de este video. Antes les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campana, le den like a este video. También me siguen en las diferentes redes sociales que se dejo colgada por acá por la pantalla, y al mismo tiempo les dejo los links en la cajita de información. Nos vemos en un tercer video donde voy a recapitular muchas cosas, como también la despedida de este viaje. Así que nos vemos hasta la próxima.